un día de estos tuve una experiencia de esas que le dicen a uno, bueno, la comunicación humana es muy extraña porque uno se atiene, digamos, al lenguaje, por supuesto es el ideal para comunicarse, y uno envidia a las personas que son políglotas. Yo siempre cuento el caso de Pamuk, el novel turco, que como a los chiquitos le regalaron un bote en vez de una bicicleta, y claro, vivía en Estambul, entonces le agarraba el bote y cruzaba de un lado al otro del río, del Bósforo, ¿verdad? Y andaba por todos los barrios de Estambul, y entonces iba al barrio Abjasio, y aprendió abjasio. Esa lengua existe, yo no siento, la hablan 4 gatos, pero entre esos gatos está Pamuk. Es como el arameo, que lo hablan como 7,000 personas en el mundo. Exacto. Entonces ¿Y luego todavía? Lo hablan, Sí, sí, claro, sí. él se iba al barrio griego, a la zona donde habíamos griegos, y aprendió griego, y aprendió georgiano, y allí va, porque, bueno, Estambul es una ciudad cosmopolita, y a mí me da una envidia cuando me dicen que ese caramba se hablaba como 18 idiomas. Uno sí que es baboso, medio habla el español y ya. Entre los 7,000 que hablan el arameo, en Costa Rica hay uno que era director de la Escuela de Filosofía hace algunos años de la UNA. Ah, no era. Interesante, sí. Ah, sí. Sí, porque a mí me regalaron una colección, siendo embajador, en arameo. Y yo me la traje, obviamente. Primero era una curiosidad, después averigüé que ahí estaba alguien que sabía de eso, y entonces yo regalé la colección ahí. Pero me imagino que solo él la lee. Claro. Una vez en Naciones Unidas, bueno, creo que fue Fernando Bolio el que estaba de embajador. Yo primero estaba ¿cómo se llama? Daniel me mandó de no sé qué, un cargo ahí, y después quedé de embajador alterno, pero una vez, en Naciones Unidas hay una cafetería, como en todos lados, donde se juntan todas a hablar paja, y había un uruguayo simpaticísimo, no recuerdo el nombre, y estaban hablando de los traductores, ¿no? Intérpretes, como dicen ellos. Había un carajo que era un arrecho, porque hablaba de veras como 20 idiomas, todos lo ponían. Y entonces dice es interesante ese muchacho. Sí, habla como 20 idiomas y no sabe un carajo de nada. Habla 20 idiomas y no sabe nada. No sabe nada de nada. Sí, él era un traductor. Claro. Él simplemente traducía lo que oía. Pero él parece que lo conocía porque era uruguayo, el traductor ese. Dice, es interesante, ese muchacho habla como 20 idiomas y no sabe nada de nada. No, pero el asunto fue que de pronto me veo en el Teatro Nacional sentado viendo una obra de Shakespeare, As You Like It, representada por un elenco del Teatro Nacional de Georgia, pero de Georgia no Atlanta, de Georgia en el Cáucaso, claro. País que tiene una población y un territorio muy parecidos a los de Costa Rica. Y desde luego ellos hablaban georgiano. Y entonces el teatro estaba bastante poblado, pero no lleno. Y a mí me dio mucha pena porque yo decía, qué raro que no haya la curiosidad en el público costarricense de ir a ver eso, aunque sea a ver qué es. Claro. Es una maravilla. Es decir, sería absurdo, sería el mentiroso más grande de la tierra si dijera que entendía lo que decían. El haber estado unos días en Georgia alguna vez no me da pie para eso. Pero el grupo teatral, con unos recursos mínimos, se jala una representación, una vivacidad y una creatividad que uno no necesita de verdaderamente saber lo que están diciendo.
Y bueno, digo yo, ¿cómo es posible que que la comunicación humana pueda llegar al punto en que efectivamente lo que uno está oyendo es como si estuviera oyendo gorjeos de pajarito? Pero claro, las entonaciones, algunas veces cantaban, y digo yo que me pasé toda la obra despierto, interesado en ver lo que venía. Y entonces recordé dos ocasiones similares que se dieron aquí en San José en el pasado. En la década de los 70 había un festival de teatro muy bueno, no me acuerdo cuántas veces se hizo, pero en una de esas veces vino un grupo alemán que presentó una obra de Brecht en un teatro pequeñito, un grupo polaco que presentó el Don Juan de Molière en polaco, y un grupo, ahora tengo dudas si era islandés o groenlandés, que presentó una obra que era una historia de esquimales, y cada uno en su lengua, en polaco, en alemán y en danés o irlandés, ahora no recuerdo exactamente. Y fue la misma experiencia, fue algo como que la maestría de los grupos teatrales abrían... ¿Cuándo fue eso? Eso fue, esas tres fueron en la década de los 70. Era Carmen Naranjo de ministra de Porque Cultura. yo me acuerdo, yo vine una vez de El Salvador, que fui con mi señora al Nacional, y era un grupo de teatro japonés. Ah, probable. Sí, y la obra, por supuesto que uno no entendía, es decir, pero sí, los movimientos eran tan bien jalados, los ademanes, que uno iba interpretando la obra, y era interesante. Igual el teatro chino, aquí ha venido teatro chino igual. Sí. Yo recuerdo haber llevado al hijo que tiene 44 años, cuando tenía como 5 años al Teatro Nacional, una obra de teatro chino, y el carajillo estaba así pegado en la primera fila del palco, se aguantó la obra, y efectivamente hablando en chino. Pero las óperas clásicas no se cantaban en italiano, en alemán. Sí, claro. Solo los rusos las cantaban en ruso. No, a mí me tocó, sí las a mí me traducían tocó y las ponían en ruso. en la vaina tragarme Rigoletto por la ópera de Amberes, de Antwerpen, en flamenco. Y me acuerdo que la dona hoy le comienza con Frau Ongetroweleik. Bueno, pero el punto es ese. Ya no me acuerdo, me va a pedir milagros. Yo me acuerdo del Frau Ongetroweleik porque sonaba como un trueno en una misa. Pero ahora, a propósito de las óperas, se acostumbra en los teatros de ópera, hacen como una rejilla ahí electrónica, donde van pasando el texto. Sí. Entonces uno lo puede leer directo. Eso es muy bueno. Y aquí no sé si aquí lo hicieron una vez traduciendo la ópera. Sí, no, allá eso es una ayuda muy grande, como en las películas, uno va y te traga. Sí, claro. Pero a propósito de esas cosas, una vez vi en un concierto, en la sala Tchaikovsky en Rusia, un señor que estaba oyendo un concierto e iba siguiendo la partitura, y de pronto hacía así, una marquita, como seguro él agarraba algo que haya fallado ahí en algún instrumento. Yo vi a una muchacha, a una joven, cuando estaba en rectoría, a una joven de la Escuela de Artes Musicales, con una lucecita en el lunetario también, siguiendo la partitura. Claro, era estudiante y me parecía muy natural. Pero bueno, la cuestión es esa, cómo uno está acostumbrado a creer que la comunicación es verbal o escrita, pero quedan todos esos medios que son casi como extrasensoriales, ¿verdad? Uno sale de ahí y dice, bueno, ¿cómo fue eso? Sí, que entienda. ¿Cómo que le pasó a uno? Incluso puede haber entendido, es como... El lenguaje secundario en esos casos. Bueno, la prueba de eso está en los mimos. Sí, exacto. Sí, claro. Cuando el mimo no hace ninguna expresión verbal,
y son puros gestos, Sí, sí. y la gente Lo entiende perfectamente. se ríe o no se ríe, o se angustia o no se angustia, de Claro, acuerdo porque hay- a Sí, los sí, gestos sí, que hace, sí, ¿verdad? sí, A mí, ¿cómo se llamaba aquel mismo famoso Sí, ahora que estabas francés? oyendo, me acordé de ese japonés. Pero, ese- ¿cómo se llamaba? Y me acuerdo ¿Y que te lo acuerdas? entendimos. Pero aquí vino. Sí, pero a mí me tocó verlo en Buenísimo. vivo una vez en Leiden, y yo recuerdo una cosa que él hizo que consistía en la idea de que estaba en una habitación que se iba reduciendo de tamaño. Mira, la angustia que comunicaba ese hombre con esas Claro. cosas Sobre era todo cuando terrible. ponen las manos así y se van sintiendo uno más Sí, estrecho. Sí, sí, sí. Y esa habilidad para tocar la pared de manera coherente, no Sí, era claro. que cualquier, uno veía la pared donde se iba reduciendo Sí, claro. la jaula. Hablando de los animalitos en jaula. Del Charles Chaplin en sus películas mudas. Exacto, De ahí sí. había mucho mimo también. Sí. Gestos. En El Chico, por ejemplo. Película esa tan linda. Sí, bueno, es No, y como aquel de la, ¿cómo era? El moderno, no sé qué, que está en una fábrica y todos los Los tiempos movimientos- modernos. Tiempo moderno, sí. Ay, cuando hace el obrero Sí, aquel que sí, hacía las sí, tuercas. sí, sí. Y como era una función que hacía las 10 o 12 horas que trabajaba en la fábrica, se le hizo un tic, ¿verdad? Sí. Y entonces un día está frente a la mujer. Y no cuando- sabía con los pechos qué hacer. Cuando llegan llega a experimentar un artilugio industrial que permitía que el trabajador comiera mientras trabajaba. Había un equipo que le daba la cucharada. sí, Y eso sí, es claro. Sí, claro. Sí, esas cosas. Pero bueno, siempre unos... Por cierto, me llegó un videito de YouTube, accidentalmente lo borré, no sé por qué hice eso. Muy lindo, que pasaron de una actividad que hicieron aquí en Alajuela, ¿verdad? Donde presentan una obra que se llama Negro y no sé qué otra cosa, que es algo así parecido al Teatro Negro de Praga. Pero un espectáculo verdaderamente lindo, era con trajes folclóricos que solo se ve, obviamente, los colores. Todo es negro, pero me pareció mira. hecho con mucha calidad. En la escuela. En Alajuela. A Sí, pesar sí. de... A pesar del barrio del Carmen de Fernando. A pesar de la Carmen de Fernando. No, sí. En Alajuela presentaron esa obra. Oye, a propósito del barrio del Carmen tuyo, de ahí también era Memo Villegas, ¿verdad? Claro. Sí. Y el otro día me estaban comentando, ¿no? Que muy inteligente y tal. El problema es que era nazi, me dijo. Ah, bueno, pero sí. Pero ¿cómo él no hacía alarde de eso ni nada. Es decir, cuando llegaba uno aquí hacía así, pero carajadas así, de broma. Y a Beto le molestaba con la vaina. Pues sí, yo creo que él hacía eso por paté Sí. le manudo. Yo sé, no, yo no creo que en realidad fuera filosóficamente nacionalsocialista, no lo creo. Pero ahora Un podríamos hombre muy entender inteligente. acciones de él en la guerra civil del 48 contra los judíos en Costa Rica. ¿Cómo las obras del cual? No, por dicha no era en la época de Calderón Guardia donde encerraron judíos, Ah, no judíos, alemanes. bueno, pero Ah, los alemanes. mucho Sí, sí. judío No, Alemania, perdón, Alemania. invertí los valores. Sí. Aquí encerraron alemanes y en el 48 pudieron haber invertido al revés, no. Qué tirada con eso. Siempre hay cárcel para encerrar gente por Sí. Qué raro, ¿ah? Cuesta que construyan un teatro, una biblioteca, una escuela. Y sin embargo, un campo de concentración en una cárcel. lo hicieron donde estaba ahí la municipalidad. Ahí estuvo el campo de concentración. Sí. Qué cosa, ¿verdad? Me acuerdo que la maestra mía era Clemencia Gámez Aguilar, pero era casada con un Clos, Clemencia Gámez de Clos, viejo alto alemán, y lo habían encerrado. Y entonces ella le llevaba cosas y me pedía, chiquillo, que le ayudara con algo, así. Entonces íbamos al campo de concentración y él pasaba las cosas y tal, cual. No era así como tan cerrado, como Claro, pero... Sí, entraba Y yo he visto las tomas de los campos de concentración de japoneses que hicieron en Estados Unidos, y si uno
lo ve sin saber de qué se trata, pues puede pensar que es algo que de un refugio después de un terremoto o algo Sí, así, sí. muy bien. Sí, sí. Pero el significado de la cosa es lo que Claro. empieza a todo. Un encerrón, ¿no? Sí, sí. Bueno, ese es el... Estoy viendo un video, una cosa parecida a la que estamos hablando, muy divertido. Resulta que hay unos locos de Los Ángeles que se van para Londres, artistas, ¿verdad? Y deciden representar en las calles de Londres Mary Poppins. Entonces, y comienza la cosa muy extraña, ¿cómo van a hacer eso? Los condenados se visten como A la usanza. y a Mary Poppins la hace un tipo, un gordo muy simpático, ¿verdad? Y hay los chiquitos y todo, pero la representan en fragmentos, oiga esto, aprovechando las luces rojas de los semáforos. Ajá. Entonces, están listos, se pone la luz roja y paran los carros y entonces empiezan a representar para los carros, Sí, cantando, tocando. Y claro, los choferes londinenses se cambian de que era tan rara y apenas suena el timbrecito ese, desaparecen, entonces no interrumpen nada. Pero ahora yo te digo que no Pero sería lo hacen no sería raro que hicieran lo mismo y cuando prenden las luces asaltan y Ah, matan bueno, gente, ¿verdad? Porque están en Londres ahora con esas puchicas. Bueno, yo no sé, pero mira que... La ciudad más vigilada del mundo. Sí, 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 pero sin embargo, fíjate. Bueno. pero imagínate si no estuviera vigilada. Sí, Sería peor. Sí. No, pero es que hay ciudades de Asia donde eso ocurre cada 3 horas y nadie comenta. Sí, porque pareciera que la especie humana desprecia parte de la especie humana, porque matan a 400 con un atentado en un país ahí de Asia y no comenta, sí, 400 víctimas, sí. Al final dicen asiáticos, ¿Cómo? africanos. ¿Cómo? Al final dicen asiáticos, africanos. Sí, O no. el nombre del país. Sí, así es. Vaya, entonces, Sí. Y la época de la hambruna en ciertos sectores africanos que se morían, pero por toneladas. Ahí, en Es una Etiopía. cosa- ¿Ah? En Etiopía, ¿no? Había No, unas hambrunas sí, horrorosas. por una cosa horrible. Y aquella foto espeluznante que había un bebé sentado y había un sopilote allá Sí, abajo, sí, Sí. a punto de Que que por nada cierto más, se esperando sabe. nada más que se cayera el bebé. Que por cierto se salvó, el chiquillo ese. No tengo idea. Sí. Yo lo leí completo, porque yo me quedé siempre. Lo salvó el ¿verdad? fotógrafo, seguro. porque Claro. si no- No sé. El fotógrafo murió hace poco, ese es un detalle que vi ahí, murió hace poco, en circunstancias muy especiales, no criminales, nada por el estilo. Y vi el comentario de que él se había hecho pues su fama con esa fotografía, y no es que buscara la fama con esa fotografía, es Sí, que sí, él estaba sí, haciendo un sí. trabajo Dramático. Periodístico. informativo, Sí. ¿verdad? Esas cosas son terribles. Y bueno, no hay, pero se ponen a ver cosas, es que esa es la tragedia actual, que uno está tan informado que entonces ve eso aquí en San José, lo de los georgianos entreteniéndonos con éxito, con talento, lo de estos angelinos de California haciendo esa gracia en Londres, que es formidable. Cosas tan lindas que la gente hace. Decían, mira, pues tienen tiempo para hacerlo y lo hacen Y yo hubiera querido ser uno de esos choferes sorprendidos por un montón de locos. ¿En cuánto? En unos segundos. Es como hacen esos tipos que se ganan aquí la vida en los semáforos nuestros igual, que hacen alguna Y actividad uno no circense. ve que les den muchísimo. No, alguna actividad circense y a veces lo hacen con gran maestría. Ah, sí, claro. Porque eso requiere un entrenamiento, porque son bastante perfectos para hacer eso. Y, hay unos Y que lo hacen en segundos. Con fuego. Fuego, Muy espadas, bien, de todo. sí, A mí lo que me da miedo es cuando hay uno que lo hace con machetes. ¿sí? Con machetes, Se sí, escapa sí, uno sí. y me da... Sí. Y suenan, que son reales. No. Sí, claro. Pero no son de utilería. Pero no son ticos, parece que son. Debe haber basura ticos mexicana. también ahí, mezclados. Bueno, Algunos sí, que sí. aprenden el oficio, pero de todas maneras están en varios Sí. lugares de la Las ciudad. esquinas, ahí donde están los semáforos, ahí están. Todos se la juegan. Algunos se la juegan bien. A mí me pasó un chiste con bueno, desde
parecido a eso. Un día llego yo a un semáforo allá por el lado de Barrio Córdoba, no, sí, cerca del Centro Comercial del Sur, vengo hacia el norte, paro y veo a un muchacho con una apariencia desastrosa, todo manchado, se veía que estaba dolorido por algo, pidiendo limosna, ¿verdad? Entonces me sorprendió porque el individuo, era un joven, a mí me parecía conocido. Eso que uno de pronto, Sí, qué extraño, ¿cómo? Pero no, cuando se acercó yo saqué una moneda o algo y se lo di. Y lo vi en la cara y qué raro, me volvió a ver también y me quedé con eso. Después me vengo a enterar de que ese caramba se estaba haciendo una tarea de universitaria y que efectivamente el desgraciado yo lo conocí. Claro, sí. Casi te dijo gracias, profe. Le faltó eso. Cuando me contó, yo te mataría. Aquel periodista de La Nación, Sánchez Alonso, Sí. Juan Manuel Sánchez Alonso, Se puso a una pedir vez limosna y todo. se puso ahí en el correo sentado, Sí. disfrazado de indigente, Sí. a recoger limosna y hizo una experiencia muy interesante, reportaje muy interesante, toda la cantidad de plata que recogió en un día. Sí. Pues ese Sánchez Alonso, sí. Murió muy joven. Tipo bueno, simpático. dice que hay que aterrizar. Dice que ¿A dónde? en Ortina. En Orotina.